La historia completa de Abraham, el padre de la fe, en las antiguas tierras de Mesopotamia, en la próspera ciudad de Ur de los Caldeos, donde los zigurats se alzaban majestuosos hacia el cielo estrellado y los mercaderes comerciaban con tierras lejanas. Nació un hombre destinado a cambiar el curso de la historia humana. Su nombre era Abram, hijo de Taré, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Vivía en una época donde la idolatría reinaba suprema, donde cada ciudad tenía sus dioses de oro, plata y barro cocido, y donde el verdadero Dios del universo había sido olvidado por la mayoría de la humanidad. Abram creció en medio de esta cultura pagana, pero en su corazón ardía una llama diferente. Se casó con Sarai, una mujer de extraordinaria belleza, y junto con su padre Taré y su sobrino Lot, emprendieron un viaje desde Ur hacia Canaán. Sin embargo, se establecieron en Harán, donde Taré murió a la edad de 205 años, dejando a Abram como cabeza de la familia. Fue en Harán donde sucedió el evento que marcaría no solo la vida de Abram, sino el destino de toda la humanidad. Jehová, el Dios Altísimo, se le apareció con una revelación que cambiaría todo ámbito de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era revolucionaria en múltiples aspectos. Dios no solo le pedía a Abram que abandonara todo lo conocido, sino que le prometía convertirlo en padre de una gran nación, a pesar de que él y Sarai no tenían hijos y ya habían pasado la edad. Natural tip. Abram tenía 75 años cuando recibió este llamado divino, una edad en la que la mayoría de los hombres ya habían establecido completamente sus vidas y descendencia. Sin embargo, algo en la voz de Dios resonó en lo más profundo del ser de Abram. Sin cuestionamientos, sin demoras, sin pedir señales adicionales, Abram obedeció inmediatamente. Tomó a Sarai su mujer, Lot su sobrino, todos sus bienes, y las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Era un acto de fe extraordinario abandonar la seguridad y familiaridad de su hogar ancestral para seguir una promesa divina hacia un destino incierto. El viaje fue largo y arduo. Las caravanas se extendían por el desierto, atravesando terrenos montañosos y valles polvorientos. Finalmente llegaron a Canaán, estableciéndose primero en Sicom hasta el lugar de Mor. Allí, en esta tierra, habitada por Cananeos, Jehová se apareció nuevamente a Abram y le hizo una promesa aún más específica. A tu descendencia daré esta tierra. Abram respondió construyendo un altar a Jehová, el primero de muchos que edificaría como monumentos de fe y adoración. Desde Siquem, Abram continuó su peregrinaje, moviéndose hacia el monte que está al oriente de Betel, donde plantó su tienda entre Betel y Ai. Allí edificó otro altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Su vida se había convertido en una serie de altares y encuentros divinos, marcando el territorio no solo físicamente sino espiritualmente. Sin embargo, la vida en Canaán no estuvo exenta de dificultades. Una gran hambre azotó la tierra, tan severa que Abram se vio obligado a descender a Egipto para sobrevivir. Este episodio revelaría tanto la humanidad como la protección divina sobre el patriarca. Temiendo por su vida debido a la extraordinaria belleza de Sarai, Abram le pidió que se hiciera pasar por su hermana en lugar de su esposa, creyendo que los egipcios lo matarían para quedarse con ella. El plan funcionó demasiado bien. La belleza de Sarai llegó a oídos del faraón, quien la tomó para su casa comando a Abram riquezas, ovejas,
vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Jehová no permitió que su promesa fuera cumplida. Hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, hasta que descubrió la verdad. El faraón, reconociendo que había sido engañado, pero también percibiendo el poder del Dios de Abram, los despidió con todas sus posesiones. Sin Hazar, de regreso a Canaán, Abram se había enriquecido considerablemente. Sus rebaños y los de Lot habían crecido tanto que la tierra no podía sostenerlos juntos. Surgieron conflictos entre los pastores de ambos, y Abram, demostrando una generosidad y sabiduría extraordinarias, le ofreció a Lot la primera opción de territorio. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot, influenciado por lo que sus ojos podían ver, eligió toda la llanura del Jordán, que era bien regada y fértil como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Se dirigió hacia Sodoma, una ciudad próspera, pero moralmente corrupta. Abram, por su parte, habitó en la tierra de Canaán. Y después de la separación de Lot, Jehová le habló nuevamente: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Poco tiempo después, Abram se vio involucrado en el primer conflicto militar registrado en su vida. Una confederación de 4 reyes había atacado la región del Mar Muerto, donde vivía Lot. Entre los capturados estaba su sobrino, junto con todos sus bienes. Cuando Abram recibió la noticia, inmediatamente armó a 318 hombres nacidos en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan-An, en una brillante operación nocturna. Dividió sus fuerzas y los atacó, logrando una victoria completa, y rescatando a Lot, sus bienes y a todos los cautivos. A su regreso victorioso, Abram se encontró con 2 figuras significativas. Primero, el rey de Sodoma le ofreció quedarse con todos los bienes recuperados, pidiendo solo la devolución de las personas. Abram rechazó categóricamente cualquier recompensa. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Pero antes de este encuentro, había ocurrido algo aún más misterioso y profundo. Melquisedec, rey de Selam y sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibirlo con pan y vino. Bendijo a Abram diciendo: bendito sea Abram del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Abram le dio los diezmos de todo, reconociendo en Melquisedec una autoridad espiritual superior, y estableciendo un precedente que resonaría a través de los siglos. Después de estos eventos, la palabra de Jehová vino a Abram en visión: no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abram, con la honestidad que caracterizaba su relación con Dios, expresó la angustia más profunda de su corazón: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. La respuesta de Dios fue inmediata y dramática: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Luego lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y las Escrituras registran un momento crucial: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta declaración se convertiría
en el fundamento teológico de la salvación por fe para todas las generaciones futuras. Dios entonces estableció un pacto formal con Abram. En una ceremonia solemne y misteriosa, Abram preparó animales para el sacrificio según las instrucciones divinas: una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Cuando se puso el sol, un sueño profundo cayó sobre Abram, y Jehová le reveló el futuro de su descendencia: 400 años de esclavitud en tierra ajena, seguidos de liberación con gran riqueza. Esa noche, un horno humeando y una antorcha de fuego pasaron entre los animales partidos, simbolizando que Dios mismo garantizaba el cumplimiento del pacto. Pero los años pasaban, y Sarai permanecía estéril. A los 85 años de Abram, la desesperación tocó el corazón de su esposa. Siguiendo una práctica común de la época, Sarai ofreció a su sierva egipcia Agar para que diera descendencia a Abram. «Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella». Abram accedió a la petición de Sarai, y Agar concibió. Sin embargo, esto trajo conflicto al hogar. Agar, al verse embarazada, comenzó a menospreciar a su señora. Sarai, dolida y celosa, culpó a Abram y trató con dureza a Agar, quien finalmente huyó al desierto. Allí, junto a una fuente en el camino de Sher, el ángel de Jehová se le apareció con un mensaje profético sobre el hijo que llevaba en su vientre: «Aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Agar regresó y dio a luz a Ismael cuando Abram tenía 86 años. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, aunque Dios también tendría propósitos específicos para él y su descendencia. 13 años pasaron en relativo silencio, hasta que Abram cumplió 99 años. Entonces Jehová se le apareció nuevamente con revelaciones aún más profundas. «Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Abram se postró sobre su rostro, mientras Dios continuaba: «He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes». El cambio de nombre era profundamente significativo. Abram significaba padre enaltecido, pero Abraham significaba padre de muchedumbre. Era una declaración profética de fe, llamándolo por lo que sería, no por lo que era en ese momento. Dios estableció el pacto como eterno, prometiendo no solo descendencia, sino también la tierra de Canaán como heredad perpetua. Como sin di este pacto, Dios instituyó la circuncisión para Abraham y toda su descendencia masculina, y será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Abraham obedeció inmediatamente, circuncidándose a sí mismo, a Ismael y a todos los varones de su casa. Ese mismo día, Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, y renovó la promesa específica sobre ella: «La bendeciré, y también te daré de ella hijo». Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham se rió, no por incredulidad sino por asombro gozoso, pensando: «A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir». Poco después, Abraham recibió una visita divina que se ha convertido en una de las narrativas más memorables de la Escritura. Sentado a la entrada de su tienda,
en el encinar de Mamor, durante el calor del día, vio a 3 varones que se acercaban. Con la hospitalidad característica del Oriente, corrió a recibirlos, se postró en tierra y les ofreció descanso y alimento. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases por alto a tu siervo. Abraham preparó personalmente un banquete extraordinario, hizo que Sara amasara tortas de flor de harina. Tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio a un criado para que lo preparara, y sirvió mantequilla, leche y la carne preparada. Mientras comían bajo el árbol, uno de los visitantes preguntó: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y cuando Abraham respondió que estaba en la tienda, el visitante declaró: de cierto, volveré a ti por este tiempo el año que viene. Y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, se rió dentro de sí, pensando: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, por este tiempo el año que viene, y Sara tendrá un hijo. Después de la comida, los varones se levantaron y miraron hacia Sodoma. Jehová reveló entonces a Abraham sus intenciones respecto a las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. 2 de los visitantes partieron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó con Jehová. Lo que siguió fue uno de los diálogos más extraordinarios entre Dios y el hombre jamás registrado. Abraham, movido por la compasión hacia los justos que pudieran vivir en esas ciudades malvadas, comenzó a interceder: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos, que estén en él. Con valentía, pero también con profunda reverencia, Abraham negoció con Dios, reduciendo gradualmente el número en 45, 40, 30, 20 y finalmente 10 personas justas. En cada ocasión, Dios accedió a perdonar toda la ciudad por amor a los justos. Esta intercesión reveló tanto el corazón compasivo de Abraham como la misericordia de Dios, dispuesto a perdonar a muchos por amor a unos pocos justos. Tristemente, ni siquiera 10 justos se encontraron en Sodoma. Los 2 ángeles llegaron a la ciudad al anochecer, donde Lot los recibió y los hospedó. Pero los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa exigiendo que Lot les entregara a sus huéspedes para abusar sexualmente de ellos. La depravación de la ciudad se reveló completamente, y los ángeles ejecutaron el juicio divino, pero no antes de sacar a Lot y su familia de la ciudad. Al amanecer, lluvia de fuego y azufre cayó del cielo sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo completamente las ciudades y toda la llanura. Abraham se levantó temprano y miró hacia el lugar de las ciudades, viendo que el humo subía como el humo de un horno. Dios se había acordado de Abraham al salvar a Lot de la destrucción. Después de estos eventos, Abraham se trasladó al Negev, estableciéndose entre Kedes y Shur, y habitó en Gerar allí. Debido al temor, repitió el error de Egipto, diciendo que Sara era su hermana. Abimelech, rey de Gerar, la tomó para sí, pero Dios se le apareció en sueños advirtiéndole que Sara era casada. El rey, temeroso de Dios, no la había tocado, y la devolvió a Abraham con reproches, pero también con regalos y la promesa de protección. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, la promesa divina se cumplió. Sara concibió y dio a luz un hijo en el tiempo que Dios había dicho. Abraham llamó Isaac al hijo que le nació,
nombre que significa risa, recordando la risa tanto de Abraham como de Sara cuando Dios prometió este milagro. Al octavo día, Abraham circuncidó a Isaac conforme al mandato divino. El gozo de Sara era indescriptible. Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pero este gozo pronto se vio empañado por conflictos domésticos. Durante la fiesta del destete de Isaac, Sara vio que Ismael, ahora de unos 14 años, se burlaba de su hijo. Con firmeza maternal, pero también con dureza, exigió a Abraham anecha a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esto desagradó mucho a Abraham, porque Ismael también era su hijo. Pero Dios le habló: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Con el corazón partidos pero obediente a la voz divina, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar poniéndolos sobre su hombro, le entregó el muchacho y la despidió. Agar se fue y vagó por el desierto de Beersheba hasta que el agua se acabó. Cuando creía que ella e Ismael morirían, Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, mostrándole un pozo de agua y renovando la promesa de hacer de Ismael una gran nación. Durante este período Abraham también estableció un pacto con Abimelech concerniente a un pozo de agua en Beerseba, plantando allí un árbol tamarisco e invocando el nombre de Jehová, Dios eterno. Su reputación como hombre de Dios se había extendido por toda la región. Pero entonces llegó la prueba suprema, la que definiría para siempre el carácter de la fe de Abraham. Isaac había crecido, posiblemente hasta la adolescencia o juventud temprana, llenando de gozo los días de sus padres ancianos. Era la materialización de décadas de promesas divinas, el hijo del milagro, el heredero del pacto, y fue precisamente entonces cuando Dios habló con la petición más incomprensible: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra era como una daga en el corazón de Abraham. Tu hijo, sí, Isaac era su hijo amado, tu único, porque aunque Ismael también era su hijo, Isaac era el único hijo de la promesa, el único heredero del pacto. ¿A quién amas? Dios conocía la profundidad del amor paternal que Abraham sentía por Isaac, y ahora pedía que lo sacrificara como holocausto. El mandato era humanamente incomprensible, aparentemente contradictorio con el carácter de Dios y con todas sus promesas previas. ¿Cómo podría Abraham ser padre de muchas naciones si Isaac moría sin descendencia? ¿Cómo podría cumplirse el pacto? Sin embargo, la fe de Abraham había sido forjada a través de décadas de caminar con Dios, y aunque no podía entender, confiaba completamente en el carácter divino. Al amanecer del día siguiente, Abraham se levantó temprano, con manos que temblaban pero con resolución inquebrantable. Ensilló su asno, cortó leña para el holocausto, y tomó consigo a 2 de sus siervos, y a Isaac su hijo. Emprendieron el viaje hacia la tierra de Morea, cada paso llevándolos más cerca del momento terrible. Durante 3 días viajaron, 3 días durante los cuales Abraham tuvo tiempo para reflexionar, para cambiar de opinión, para racionalizar una salida, pero su fe permanecía firme. Al tercer día, alzó sus ojos y vio de lejos el lugar que Dios le había indicado. Con voz controlada pero con el corazón desgarrado, dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Las palabras volveremos revelaban la profundidad de su fe. Abraham creía que de alguna manera, aunque no podía entender cómo, tanto él como Isaac regresarían. La Escritura nos dice que Abraham creyó que Dios era poderoso para levantar, aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, mientras él llevaba en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, padre e hijo, caminando hacia el destino que cambiaría la historia. Isaac, inocente y confiado, rompió el silencio. Padre mío. Heme aquí, mi hijo, respondió Abraham. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta atravesó el alma de Abraham como una espada, con voz quebrada, pero llena de una fe profética, que él mismo no comprendía completamente. Respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos, estas palabras resonando con una verdad que se revelaría, no solo en ese momento, sino que se extendería a través de los siglos como una profecía mesiánica. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Abraham edificó allí un altar, colocó la leña en orden, ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac, comprendiendo finalmente lo que estaba sucediendo, no se resistió. En sus ojos brillaba una fe heredada, una confianza absoluta en su padre y en el Dios de su padre. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento supremo, su fe alcanzó su punto más puro y perfecto. Estaba dispuesto a sacrificar no solo a su hijo amado, sino también todas las promesas de Dios, confiando completamente en la bondad y fidelidad divinas, aun cuando no podía comprenderlas. Abraham, Abraham. El ángel de Jehová le gritó desde el cielo. Heme aquí, respondió Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham alzó sus ojos y vio tras de sí un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Dios había provisto el cordero para el holocausto, exactamente como Abraham había profetizado por fe, con manos que ahora temblaban de alivio y gratitud. Indescriptibles. Desató a Isaac y ofreció el carnero en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este lugar se convertiría en el monte del templo en Jerusalén, donde siglos después se ofrecerían innumerables sacrificios, y donde finalmente Dios proveería el cordero definitivo para el holocausto de la humanidad. El ángel de Jehová volvió a llamar a Abraham desde el cielo por segunda vez, y le renovó las promesas del pacto con un juramento solemne. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham e Isaac descendieron del monte transformados para siempre. La prueba había terminado, pero su significado resonaría a través de todas las generaciones. Abraham había demostrado una fe tan pura, tan absoluta, que estaba dispuesto a sacrificar incluso la promesa misma por amor al prometedor. Los años siguientes trajeron tanto gozo como dolor. Sara murió a la edad de 127 años en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por Sara y la plañidó con el dolor profundo del amor verdadero. Para sepultarla, compró de Efrón Eteo la cueva de Macpela, que estaba delante de Mamre,
pagando 400 siclos de plata. Esta fue la primera porción de la tierra prometida que Abraham poseyó legalmente y se convertiría en el sepulcro patriarcal donde también él, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob serían sepultados. Cuando Isaac tenía 40 años, Abraham envió a su siervo más antiguo, posiblemente Eliezer de Damasco, de regreso a Mesopotamia para buscar esposa para Isaac entre su parentela, no queriendo que se casara con las mujeres cananeas. El siervo, guiado providencialmente, encontró a Rebeca, nieta del hermano de Abraham. En el matrimonio se celebró, e Isaac amó a Rebeca, hallando consolación después de la muerte de su madre. Abraham tomó otra mujer llamada Setura, quien le dio 6 hijos, más Zimbram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Pero Abraham dio todo lo que tenía a Isaac, mientras que a los hijos de las concubinas les dio dones y los envió lejos de Isaac hacia el oriente, para evitar conflictos futuros. Abraham vivió 175 años. Murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Isaac y Ismael, unidos en el dolor por la pérdida de su padre, lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo que Abraham había comprado de los hijos de Eteán. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. La historia de Abraham trasciende los límites de una biografía personal para convertirse en el paradigma eterno de la fe. Su vida demostró que la fe verdadera no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar completamente en sus promesas, aun cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Abraham creyó cuando no había razón humana para creer, obedeció cuando la obediencia parecía destructiva, y confió cuando la confianza parecía locura. Su ejemplo resonó a través de los judíos lo llaman nuestro padre Abraham. Los cristianos lo reconocen como el padre de todos los creyentes, y los musulmanes lo veneran como Ibrahim, el amigo de Alá. Su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras religiosas, pues su concepto de monoteísmo ético transformó la comprensión humana de lo divino. Abraham demostró que es posible caminar con Dios en medio de un mundo caído, mantener la fe a través de décadas de espera y obedecer completamente, aún cuando no se entiende el propósito divino. Su vida fue una serie de altares, monumentos de fe, que marcaron encuentros con lo eterno en medio de lo temporal. Y así, el hombre que una vez fue Abram de Ur, se convirtió en Abraham, padre de la fe, cuyo ejemplo perdura hasta el fin de los tiempos, como testimonio del poder transformador de una confianza absoluta en el Dios del universo. Su historia no es solo historia antigua, es el modelo eterno para todos aquellos que buscan caminar por fe y no por vista, confiando en las promesas de aquel que es fiel.